Se van a ir acomodando nuestros invitados. Y el tema de fondo para este debate es esto. La Constitución de 1993. Yo esta noche, de más está decirlo, porque voy a moderar un debate, yo no voy a opinar sobre esto. Las opiniones tal vez las pueda dar otro día. Pero esta noche, mientras esté yo moderando el debate, no voy a emitir opinión de esto, porque es lo que corresponde, es lo que toca, ¿no? Así que mientras se van acomodando nuestros invitados, tenemos varios ejes que cubrir en cuanto a la Constitución. Vamos a tener algunas reglas que son tradicionales en los debates, argumentos de apertura, preguntas mías también como moderador, pero me voy a abstener de opinar. Y ahora sí, a las 7:08 quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, el doctor Carlos Messía, candidato al Senado Nacional por Fuerza Popular, y por el otro lado, el doctor Carlos Torres Caro, que va al Senado Nacional por la agrupación Cooperación Popular. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Diego? Encantado de estar en tu programa. Bienvenido. Siempre hay una primera vez. Así es. Sí. Gracias por venir. Y más o menos explicado las reglas. Yo no voy a opinar, no voy a emitir juicios de valor, haré las veces de moderador nada más, así que vamos a tener para ambos un tiempo de 2 minutos inicial, un argumento de apertura, después yo puedo hacer preguntas también y podrán ustedes intervenir en respuesta, sobre todo si han sido aludidos. Bien, comencemos. El debate que nos reúne esta noche es sobre si deberíamos tener una nueva Carta Magna o no, nueva Constitución. La primera pregunta ¿es necesario una nueva Constitución? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Vamos a comenzar con el doctor Carlos Torres Caro, 2 minutos. Bueno, yo estoy totalmente convencido que sí es necesaria una nueva Constitución. Y creo que todos los constitucionalistas que vienen de fuente segura van a coincidir con ello. En principio porque esta Constitución adolece de lo que se llama un origen legítimo. Es decir, fue producto de un golpe de Estado. Por cierto, como la mayoría de las constituciones. Eso sin duda está clarísimo desde nuestra primera carta de 1823, fue la ruptura con el régimen precisamente español. Y la carta de 1826, qué duda cabe que Bolívar vino y impuso su constitución, que duró solo 47 días. Y incluso la de Villarán, que Villarán decía que era la más grande de las cartas constitucionales, la de 1828, la madre de las constituciones, incluso esa fue producto también de una ruptura constitucional. La única carta de nuestra historia de las 13 constituciones, me permites dentro del debate, bueno, yo siempre llego y obsequio, en este caso, es digamos el trabajo que he realizado sobre el estudio de las 13 constituciones del Perú. Y entonces la única carta decía que no rompe el origen, la legitimidad, es la carta de 1834, que es la carta famosa en la que esta carta de 1828, la que yo denomino en este trabajo la carta fundacional, estableció en un artículo final que esa carta, la de 1828, la que Villarán denominaba la madre de las constituciones, solo duraría 5 años. Solo duraría 5 años. Y precisamente por eso es que es legítima la del 34. Doctor Messía, la misma pregunta para usted. ¿Nueva Constitución sí o no y por qué? Sobre todo. No hay necesidad de cambiar la Constitución porque el derecho constitucional es una manifestación cultural de Occidente. Las constituciones son fenómenos culturales del derecho constitucional o de los sistemas políticos occidentales. En materia de derechos humanos, el corpus juris ya está señalado por los tratados internacionales de protección de los derechos humanos, ahí no hay nada que hacer. En materia de sistema político puede necesitarse algunas reformas, pero sobre todo, desde mi punto de vista, para eso no se necesita cambiar la Constitución, hay que, por ejemplo,
el llamado control de inaplicación de las leyes, lo que los abogados conocemos como control difuso. Está claro que se ha convertido en una arma, ¿no es cierto?, del Poder Judicial ideologizado para faltarle el respeto al legislador. Hoy en día hemos visto cómo la ley contra las ONGs o la ley a favor de la transparencia de las ONGs ha sido inaplicada para favorecer al IDL. Entonces ahí, ¿qué es lo que yo planteo? Lo que sucede en Alemania, España e Italia, que son las grandes democracias occidentales. Establecer el control atenuado de control difuso. ¿Cómo es? Que el juez que crea que una norma pueda ser inaplicable suspende el proceso y lo eleva al Tribunal Constitucional o a la Suprema para que ésta decida sobre la constitucionalidad. Que no sean los jueces que en todos los procesos puedan declarar inaplicación. Con eso podemos darle al sistema político un equilibrio que ahorita no lo tiene, porque el Poder Judicial, incluso el Ministerio Público, la señora Delia Espinosa, se creía con la atribución de inaplicar las leyes. Eso no es posible. Y por otro lado, creo que hay que elevar el número de los magistrados del Tribunal Constitucional de 7 a 9 para permitir que las sentencias sean el resultado de un mayor consenso. Porque ahorita, fíjese usted tiene acá 4 votos para resolver un proceso de amparo. ¿Terminó? Sí, 2 minutos. Ok, correcto. Ahora, hay varias cosas que han dicho de las cuales me gustaría preguntarles, ¿no? El doctor Torres Caro dijo algo que también es un argumento para el sector que propone un cambio de constitución, y eso tiene que ver con la legitimidad de origen. ¿Es válido ese argumento, que la Constitución del 93 carece de legitimidad de origen? No, porque fue aprobada en un referéndum, ¿no? Un referéndum que además siempre se dice, no se puede mover nada porque el pueblo ya aprobó por referéndum, por ejemplo, que no se aprobara la bicameralidad. Y además, si se trata del problema del régimen autoritario, el presidente Fujimori, o sea, la Constitución del 93 fue ratificada en referéndum. Y en el año 1995 la población volvió a elegir al presidente Fujimori, con lo cual el sistema de la legitimidad y la legalidad está cerrado. Lo que hay es simplemente la necesidad de destruir un monumento jurídico que es el símbolo de lo que es para el Perú la fórmula cerrada del capítulo económico, que es lo que nos ha permitido hasta el día de hoy tener resultados en materia de desarrollo económico, etcétera, ¿no? Doctor Torres Caro, el argumento de la legitimidad quisiera escuchar un poco más sobre eso, y si ese es el único argumento para derogar la Constitución. No, hay un montón de argumentos, pero he comenzado con el que me parece que es lo que caracteriza la idoneidad de todo aquel que se dice ser constitucionalista. ¿Por qué? Porque los constitucionalistas no podemos permitir que sobre la base de la violación del derecho se cree derecho. Eso es algo que no está, salvo que aceptemos que estamos en un mundo en el cual pues las normas no interesan y bueno, los sistemas no funcionan. Ahora, hay que corregir algo de lo que ha dicho mi colega y amigo. Y es que esta Constitución fue despromulgada. Recuérdense que se retiró la firma del presidente Fujimori durante el gobierno de transición del doctor Valentín Paniagua. Y no solo eso, sino se conformó una comisión especial presidida por los que en ese momento eran los expertos constitucionalistas, los cuales concluyeron, precisamente la comisión era para ver qué hacíamos si seguíamos con esa Constitución. Concluyeron que había que cambiarla. El Tribunal Constitucional se pronunció diciendo que el Congreso debía resolver el tema. Se hizo la famosa Constitución de PiS, que al final terminó en nada, porque claro, PiS pensó que tenía él la preponderancia y la manipulación y el monopolio de todas las ideas, y claro, nadie le aceptó, y por eso cayó. Pero en realidad esa herida ha quedado presente. No podemos aceptar, todos los que somos defensores del Estado de Derecho, no podemos aceptar que una Constitución que agredió la más grande Constitución que en la historia del Perú hemos tenido, y no me dejará mentir ahí mi colega, porque él ha sido aprista, y fue Víctor Raúl Ayala-Torre la que dio la Constitución de 1979, de manera que esa Constitución que agredió a la cláusula pétrea, el artículo 307 de la Constitución del 79, tenemos los hombres de derecho
por dignidad moral, por principio de moralidad, no podemos cargar a cuesta una constitución dañina de su origen. Y por eso es que tenemos que cambiar. Ya las formas las discutimos en otro momento. O sea, se han dicho varias cosas ahí, Sí. ¿no? Para que las puedan... No es verdad. A ver, en primer lugar, mi amigo Carlos Torres comete un error de concepto cuando dice que necesitamos ir a una asamblea constituyente para revertir una constitución que ha nacido de un hecho antijurídico. El poder constituyente es por naturaleza un fenómeno político, es un fenómeno fuera del margen de la ley. El poder constituyente significa la capacidad del pueblo para autorregularse y autodarse de una forma distinta fuera del derecho. O sea, regresa a la fuente del poder, que es el pueblo redacta la Constitución desde un punto de vista sin límites ninguno, no hay derecho ahí, y a partir de esa situación nace lo que él llama el Estado de Derecho. Ok, pero por otro lado, si bien es verdad que la Constitución del 79 resultó un giro radical porque puso en primer lugar la dignidad de la persona como el eje fundamental del orden jurídico, si uno revisa, y yo he participado en la formulación del proyecto PIS, si uno revisa la Constitución del 79 y la del 93, usted se va a dar cuenta que la Constitución del 93, en el capítulo de los derechos fundamentales y en el capítulo económico, que creo que no hay discusión, la Constitución del 93 la supera. Por ejemplo, en la Constitución, ejemplos que usted lo va a encontrar en todo sitio. Por ejemplo, en la Constitución del 79, la educación gratuita era desde la primaria hasta la secundaria. Con la Constitución del 93 es de la educación inicial hasta el sistema universitario. Ese es para ponerle solo un ejemplo. En el caso de la protección de la vida, la Constitución del 79 decía al que está por nacer, con lo cual podría existir el sistema de plazos en virtud de la cual una mujer podía abortar libremente y sin causa dentro de los 3 primeros meses, porque la Constitución decía el que está por nacer. La del 79 protege mejor la vida y dice el concebido, cierra el capítulo. Y así le puedo dar innumerables... ¿La del 79? La del 93 dice el concebido, con lo cual cierra, protege más la vida, no solo la vida en general, sino la del nasciturus. Esos son 2 ejemplos que le pongo, pero que hay innumerables en materia de derecho laboral, etcétera. No hay nada que en la Constitución no hay nada que después, más allá de la Constitución del 23, se pueda decir en materia de derechos humanos. Y por último está el sistema el sistema constitucional de protección de los derechos humanos, ¿no? Sí. Ya para respetar el tiempo. No, el tiempo era para los alegatos de apertura, nada más. Después podemos entrar en diálogos y yo puedo intervenir. Aquí hay un error de concepto que en realidad quien lo comete es él, porque el poder constituyente es cuando no hay cuestionamiento alguno. En el caso del poder constituyente del CCD fue totalmente cuestionado. No solamente cuestionado, sino que no participaron las 2 más importantes agrupaciones políticas de su tiempo, de su momento, una de las cuales es la del partido de él, precisamente el partido aprista, que se negó a participar. De manera que aquí lo que hubo es una deslegitimación de origen avalada por un CCD que era totalmente, que no representaba a nadie. Porque si usted va a los números, verá usted que 17 millones de las personas que podían tener posibilidad de decir algo, bueno, solamente llegaron ni siquiera a 1 millón a formar este CCD. De manera que lo que aquí vemos es que es un tema de dignidad, como bien ha dicho mi colega, amigo, compañero de universidad y etcétera. Es un tema precisamente de dignidad, por limpieza, por honor, tenemos que cambiar. Luego vemos las formas, porque yo tengo también otras observaciones que hacer. Ahora, estamos hablando del origen, el argumento de la legitimidad, etcétera, pero hay un aspecto que quiero analizar también con ustedes y es los resultados que hemos tenido, ¿no? Ha invocado la del 79, o sea que podríamos hacer un comparativo muy sencillo, ¿no? 79 versus 93, y el digamos, foco principal de la diferencia es el bloque económico, ¿no? ¿Cómo analizaría los resultados? A ver, primero habría que preguntarle al doctor Torres Caro qué es lo que quieres modificar de la Constitución del 93, porque no hay nada que hacer. En materia de derechos humanos no hay nada que hacer. Entonces,
Si ese es el tema fundamental, y ahí ya no hay nada que hacer. Entonces queda el capítulo, me parece, económico. ¿Lo vamos a cambiar? Yo creo que no. Ha dado resultados, ¿no es cierto? Porque en el mundo en el que vivimos, la actividad empresarial del Estado, la discriminación de la inversión privada, que eran los ejes sobre los cuales se construía la Constitución del 79, ya pues estamos en el siglo XXI, ¿no? Estamos viendo cómo se caen las economías estatizantes, Venezuela, Cuba y los fracasos en Argentina, etcétera, que ya no es necesario ni siquiera repetir. Ok, ¿no? pero eso me parece una pregunta interesante, ¿No? si la quiere responder. ¿Qué Sí, puntos por específicos, supuesto. qué artículos específicos quisiera cambiar de la Constitución? Por supuesto. Primero hay que señalar algo. Resultados. ¿Cuáles son los resultados? ¿Acaso el éxito de una constitución es un crecimiento económico? Eso no es el éxito de una constitución. El éxito de una constitución, para quienes hemos abordado la temática con profundidad, el éxito está en el respeto a la seguridad, a la paz, a la tranquilidad, al Estado de Derecho, a la democracia, vivir con tranquilidad, que cualquier ciudadano salga a la calle y pueda vivir en paz. Ese es el éxito de una constitución, no es el crecimiento económico, además que un crecimiento económico, en mi opinión, mercantilista, un crecimiento económico fallido, un crecimiento económico en el que se le vendió la idea al pueblo de un chorreo que nunca llegó. Pero ¿qué es lo que Ya se va a mucho, cambiar? pero- Que nunca llegó. Entonces, ¿Pero qué se va a cambiar? Justamente, no podemos hacer una constitución rígida en materia económica, porque ¿qué es lo que genera? ¿Qué es lo que ha generado esta constitución? El diseño ha generado corrupción. Por el diseño constitucional, precisamente hacer rígido el sistema, por ejemplo, de los contratos ley, ha generado que haya opacidad en la formulación de cómo se hicieron esos contratos. No solamente eso, sino que después de que ya se hicieron, no hay posibilidad de control si se hicieron mal, si se hicieron de una manera abusiva, si se hicieron de una manera correcta. Ya no hay posibilidad de control. Entonces, al no haber posibilidad de control, se atenta contra el artículo 45 de la propia Constitución, que es la soberanía popular. Es decir, los representantes de la soberanía popular, que son los parlamentarios, no pueden modificar la Constitución, no pueden hacer modificación del artículo 65, etcétera, sobre los famosos contratos ley, ¿no? Los artículos 60, 61 y 62, Así es. ¿cree que deberían continuar? No, Pluralismo creo- económico, libre no, competencia, no, creo que deben ser variados sustancialmente, También, porque eso por es lo que genera. El diseño ha generado, y esto no es casual que hayan 11 presidentes cuestionados de los 12 que han habido, no es casual, es por el diseño constitucional que ha originado precisamente situaciones de corrupción, como lo hemos visto, ¿no? Ok, entonces, pero fundamentalmente el bloque económico. Sí, el bloque constitucional, pero no, y quiero ser muy claro, porque esto yo lo enfatizo, no es, por cierto, para efectos de lo que una Venezuela o una Nicaragua, nada, yo estoy lejos, muy lejos de eso. Ya. Pero el capítulo económico fundamentalmente. Pero ahí hay una confusión ideológica. Porque si cambia justamente los artículos que te señala, pluralismo económico, iniciativa privada, Pero eso sí interdicción existe. de la Competencia. intervención, no, es que No, estás contrato pidiendo ley, derogar. no, contrato ley estamos Es hablando. que los contratos ley siempre Sí. han existido en el código desde el año 1984. Los contratos ley existían en el Código Civil y fueron utilizados en el Perú con la Constitución del 79 a partir de un decreto legislativo del año 92. Solo que hay muchas cosas que estaban en el Código Civil que han sido elevados a rango constitucional, como por ejemplo la tesis de que la ley no ampara el abuso del derecho. Entonces, ir, digamos, a un modelo estatizante, como plantea Carlos No Torres, planteo eso, no, en pero ningún momento he dicho es que estás esto. pidiendo la modificación No, del 60 la modificación 65. no implica necesariamente un modelo estatizante. Pero ¿para qué lo cambiarías entonces? ¿Qué pondrías ahí? Oye, el Estado tiene que participar en la gestión de los intereses estratégicos que tiene el Perú. Eso pues es lo que estás ocurre pidiendo. en cualquier sociedad, en Francia, en Finlandia, en cualquier sociedad. Pero ¿cómo? Nosotros Ahí va. nos hemos amputado. El Estado solo interviene por subsidiariedad. Y ahora la única empresa, la más importante empresa del Perú, quieren partirla y privatizarla, cuando es la única que da su subsidio y que llega a los lugares donde no pueden llegar otras empresas. Si me permite redondear la idea. No se necesita ir
a una reforma constitucional que le van a faltar los votos, o sea, en el fondo su propuesta es utópica porque no va a tener los votos. No es reforma constitucional, ¿ah? Es cambio constitucional. Por eso, pues, te van a faltar los votos. Reforma es una cosa. Reforma es lo que han hecho en el Parlamento ahora. Ya, pero el cambio de la Constitución significa una ruptura del orden constitucional que no puede ser llevado por la vía del orden constitucional. Tendrías que ir a un hecho revolucionario. Si tú quieres ir a un cambio total de la Constitución, tiene que ser por el procedimiento que está establecido en la propia norma fundamental. Claro, entonces yo te digo, entonces, ya que esto es un diálogo, te digo, no, yo me voy por el artículo 307 de la cláusula constitucional del 79. Pero ¿cómo lo vas a... ¿Cómo? Está ahí claramente establecido en el artículo 307 de la cláusula pétrea. Precisamente lo que hizo la Constitución del 93 es arrasar el sistema. Lo que tenemos que hacer es por un tema de dignidad, Carlos, y esto lo vas a entender bien porque eres discípulo de Víctor Raúl de la Torre y no de Fujimori, aunque en los últimos tiempos puedes cambiar. Escúchame una cosita. Pero hay una cosa, solo concluyo con esto, Carlos, permíteme. Hay una cosa que es un tema de dignidad y respeto. Eso lo entendieron todos los constitucionalistas en el año 2000, pero lamentablemente por confundir que el éxito económico, el crecimiento económico es lo que sustenta una constitución, todos se han callado la boca. Quiero redondear mi idea porque he sido interrumpido. El Torres Caro plantea la idea de ir a un régimen de establecimiento de empresas estratégicas. Sí. Porque, bueno, no es necesario reformar la Constitución para eso. El Estado puede tener actividad empresarial, solo necesita que el Parlamento lo apruebe por una ley formal. Es una garantía para que... No se puede hacer porque está claramente en la Constitución. Tienes que leer la Constitución. No, es que te la leo aquí, mira, aquí la tengo. La subsidiariedad restrictiva del Estado. ¿Qué significa eso? No, lee el artículo. Que el Estado solo participa subsidiariamente. Pero lee el artículo, lee el artículo. Lo leemos, ahí está el artículo tal, la subsidiariedad. Es el 60. Dice, solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial. ¿Entiendes lo que es subsidiariamente? Espérese, pues. Permíteme terminar mi idea. Ya, pero está claro, ¿no? Que solo subsidiariamente. Por eso, pero tú quieres darle al Estado actividad empresarial, bueno, el Parlamento lo está diciendo el artículo 60, solo por ley expresa, o sea, por ley expresa, el Estado puede realizar actividad empresarial. No necesita... Subsidiariamente, pues. ¿Y sabes lo que es subsidiariamente? Claro que sé, ¿cómo no voy a saber? Es que el Estado debe entrar a participar empresarialmente en los sectores donde la actividad privada no puede. Ese es el rol subsidiario. Entonces, ¿cómo va a entrar, por ejemplo, digamos, a la luz, al agua, si la empresa privada puede entrar? ¿Cómo? No te entendí. ¿Cómo va a entrar el Estado? Pero es que escúchame. El Estado en materia del agua. La empresa privada sí puede entrar. En materia del agua. Si en este caso, más bien el agua está a cargo de Sedapal, o sea, ahí no hay discusión. Y esa es una prueba. Hay dos pruebas de que el Estado realiza actividad empresarial. Sedapal, que tú estás diciendo, y Petroperú. Subsidiariamente, pero no como... Porque no es subsidiariamente. No como rectora del área de producción pública, no como rectora. O sea, para eso está la pregunta, yo para entenderte, tú dices lo siguiente. El Estado debe realizar actividad empresarial en los sectores estratégicos. Sí. ¿En cuál? Vamos a decir en el sector X. Por los sectores energéticos. Sector energético. Tú minería, que vas a hacer, por ejemplo. Tú que vas el Estado? Claro que puede. No puede. Tú te diriges, tú que vas a ser senador, sí. Presentas una iniciativa ante la Cámara de Diputados y dices, quiero que se cree la actividad empresarial del Estado en esta situación. No necesitas ir a la reforma. No, pues cuando es subsidiario, es que ahora está diciendo que por ley expresa se crean las subsidiariamente, pues. Es decir, en sectores donde no es necesario, donde no es subsidiario, no puede intervenir el Estado. Entonces, ¿para qué va a intervenir el Estado si la actividad privada lo está haciendo bien? No, pero la va a intervenir porque se la está haciendo bien llevándose el dinero de todos los peruanos. Qué fácil, ¿no? No, eso no es así. Ahora, en ese proceso, si se diera, obviamente tendríamos que ir a una asamblea constituyente. En ese caso, una asamblea constituyente también trae otras consideraciones, ¿no? En su opinión, ¿habría un periodo de incertidumbre política, de poder absoluto, de abusos, de excesos? ¿Sí o no?
El Tribunal Constitucional en los inicios del año 2000 ensayó algunas posibilidades, ¿no? Ensayó algunas posibilidades y sugirió. El Parlamento debía de haber tomado en ese momento cartas en el asunto y hacer lo que quiso hacer con Henry Peace. Lo que pasa es que lamentablemente no se llegó a un entendimiento, un acuerdo apropiado. ¿Cómo debería ser una asamblea constituyente? Bueno, yo creo que debe haber un interregno, obviamente, en el que los que están al mando de la nación tienen que continuar. Y tiene que, así como lo hizo Francisco Morales Bermúdez, la convocatoria de una asamblea constituyente, y en esa asamblea constituyente, una vez ya instalada y revestida de todos los poderes, puede funcionar perfectamente como órgano legislativo y además de constituyente, ¿no? Y además de, claro. Sí, pero ¿quién va a convocar a asamblea constituyente? Un peruano que tenga el carácter necesario, la voluntad y la fuerza necesaria para hacerlo. Pero se abre pero eso es estar al margen de la Constitución, porque el procedimiento para la... Pero si la del 93 está al margen de la Constitución. Perdón, yo te dejo hablar. Para ir a una asamblea constituyente tienes que romper el orden constitucional en el que estás postulando. Entonces mejor únete con Autauro y tomen las armas, porque es la única manera de salir del procedimiento de reforma que está establecido en el orden jurídico. Tú hablas del Estado de Derecho. El Estado de Derecho implica un procedimiento para la reforma en la Constitución del cual no te puedes salir. Entonces, desde el momento en que tú estás postulando a un cargo de congresista, es en el marco de la Constitución del 93 y te sometes a ella. Y el primer día que jures ante el Parlamento vas a jurar respetar la Constitución. Y respetar la Constitución es seguir el procedimiento que está establecido en la Constitución para su cambio total. Entonces no puedes pedir que un peruano, ¿quién? El que va a ser elegido presidente de la República, tendría que decirlo desde ahora, que va a estar al margen del orden, ¿no? Disiento profundamente de la evaluación que tú haces, porque no es como tú lo estás planteando. O sea, dentro de este marco mismo se ha hecho precisamente la vulneración de una constitución anterior, que en su cláusula pétrea, que es la 307, que tú la conoces bien, rompieron eso. Bajo esa misma argumentación yo podría dar una continuidad al artículo 307. Pero, y ahí no estaría yo infringiendo lo que tú dices, que se va a hacer una revolución o lo que fuere, ¿no? A ver, ¿ahorita se puede hacer eso? No, pues. O sea, me refiero... No se puede. Con el marco... No, porque él pide que se regrese a la Constitución del 79, porque el artículo 307 de esa norma decía que esa Constitución es pétrea, no se puede cambiar. Si regresamos a la Constitución del 79... ¿qué hacemos con el sistema de descentralización? Los gobiernos regionales, los gobiernos municipales. ¿Qué hacemos con el un poder constituyente? Yo no te interrumpo. Pero yo no te interrumpo porque yo hablo corto. Pero escúchame. Pues, ¿qué hacemos con el Tribunal Constitucional? ¿Qué hacemos con la Defensoría del Pueblo? ¿Qué hacemos con el capítulo económico de la Constitución? El artículo 307 ya no existe. Es un sueño, una utopía. No, eso es imposible. No hay posibilidad de retornar a la Constitución del 79. Sí hay posibilidad. Quisiera que me respondan. Porque tendría que desaparecer la Defensoría del Pueblo. Entonces tú lo que tendría que desaparecer la Junta Nacional de Justicia. Con una constitución que es abusiva, una constitución que promueve un diseño constitucional para la corrupción, una constitución que no ha previsto precisamente, mira, cuando las normas se establecen de lucha anticorrupción y no funcionan, es porque el diseño constitucional está mal. Entonces tenemos que ir al cambio de una norma constitucional, no solamente por el tema de origen, no solamente por el tema económico, sino porque no hay un diseño constitucional previsto para la lucha anticorrupción. Esa pregunta es importante, es lo que acaba de decir, me parece que vale la pena examinarlo. Pero se quedó sin responder una pregunta que yo había hecho. ¿Qué riesgos se abren con la instauración de una asamblea constituyente y si la corrupción, como señala el doctor, es un problema constitucional? El riesgo que se abre con una asamblea constituyente es que no vamos a tener seguridad jurídica, no vamos a tener inversión privada, porque nadie va a ser un loco para invertir, digamos, millones de dólares que se necesitan para generar trabajo, empleo y el desarrollo de la economía, mientras no se aclare cuál va a ser el capítulo económico en la Constitución, si va a ser un sistema comunista, liberal, democracia social cristiana. Nadie va a invertir. ¿Y cuánto tiempo va a tomar esa asamblea constituyente? Y en segundo lugar, cuando usted establece un poder constituyente, una asamblea, el orden jurídico se diluye.
y el que va a estar en el poder, sea la Asamblea Constituyente, o sea, como él dice, un peruano con dignidad, no sé cómo quiere llamarlo, siempre va a caer en la posibilidad, como no existen reglas jurídicas claras constitucionales, que haga lo que le da la gana. Ese es el gran riesgo. Pero la corrupción es un problema constitucional. Pero la corrupción no es un problema de la Constitución. En la Constitución está establecido un capítulo donde se combate la corrupción y el narcotráfico. Y además el Estado peruano ha suscrito una serie de convenios, que son los convenios que se suscriben, que han suscrito todos los estados de Occidente. Entonces, si ya tenemos tratados para combatir la corrupción, ¿qué vamos a incorporar en la Constitución? Si ya todo está en los tratados, que según la propia Constitución forman parte de nuestro orden interno. Ya. ¿Podemos ir más allá de los tratados que hemos suscrito en materia de corrupción? Usted es No es un problema de podemos incluir leyes. Principios de integridad. Están en los tratados. No, pero no están en la Constitución. Mire, cuando un problema no se resuelve normativamente, cuando hay proyectos constantes de reforma y de cambio y no resuelven el problema, el diagnóstico constitucional es que es un problema constitucional, no es un problema normativo, y eso no lo quieren entender, porque precisamente el diseño que está, este diseño, es proclive a la corrupción. Yo decía antes, no es casual que hayan gobernadores, casi el 30% de gobernadores procesados, alcaldes, presidentes, casi el 90% de los presidentes que hemos tenido con esta Constitución están en problemas judiciales y demás. Eso no es casual, eso es por el diseño constitucional que tenemos, un diseño que permite. Si bien es cierto, en la teoría constitucional es necesario la creación de poderes diversos para que haya contrapeso de poder, pero no ha previsto la Constitución una jerarquización, no ha previsto la Constitución una coordinación, y eso no se puede hacer mediante una ley, lamentablemente, porque ha fracasado. Entonces, la Constitución tiene que establecer mecanismos de coordinación y jerarquización entre todos los estamentos, los poderes que precisamente se dicen luchar contra la corrupción y que al final se entrecruzan, se desplazan y dejan vacíos que quien sabe aprovechar la ley hace precisamente que empresarios se escapen y hagan las tropelías que ya estamos acostumbrados. Ana veo varios comentarios si quiere responder. No estoy de acuerdo con lo que dice. La Constitución es una norma de principios, no es una norma de detalle. El Perú ha suscrito todos los tratados internacionales para el combate de la corrupción. No es un problema constitucional, es un problema cultural. Y es un problema de transparencia, pero que es algo que se debe resolver en el marco de la ley. La ley, hay que cambiar el Código Penal, hay que, reformar el Código Ética de los funcionarios públicos. Pero la Constitución es una norma de principios, es una norma de alcance general. Le constituye más bien al Parlamento establecer cómo va a ser el combate a la corrupción en el marco de los tratados internacionales que ya forman parte de nuestro orden interno. ¿Me permite solamente contestar ese punto porque es importante que dé una opinión? No es así. Una Constitución en las épocas actuales no es un tema de principios. Es cierto que la Constitución tiene dos partes. Una es la de principios, que se conoce como la parte dogmática, y la otra es de organización. Si uno no organiza bien el Estado, si uno no pone parámetros constitucionales, Einstein decía, si tú haces la misma cosa esperando diferentes resultados, ¿qué cosa es? Es una locura, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Hacemos leyes para combatir la corrupción, hacemos reformas de esas leyes, aumentamos las penas, las disminuimos, hacemos esto, hacemos el otro, pero no nos damos cuenta que no hay un hemos... tema que es importante. En su momento, el presidente Humala planteaba un cambio de constitución. O sea, usted dice que con otra constitución él no estaría preso en este momento por corrupción. No, claro que sí, probablemente que sí, porque él ha cometido pues las tropelías antes de haber llegado a ser presidente. Acuérdese usted que la condena que le han puesto es por fondos que vinieron antes de que sea presidente. Por eso. Un pequeño recién van a venir las condenas que le corresponden por haber hecho todas las tropelías. Un pequeño comentario. La Constitución de los Estados Unidos, que es del año 1787, la más antigua de todas las constituciones, es una constitución de principios.
usted lee la Constitución de los Estados Unidos y no va a encontrar la palabra democracia. No existe en la Constitución de los Estados Unidos la palabra democracia. Pero no nos cabe la menor duda que Estados Unidos es uno de los países más democráticos del mundo. Bueno, puede tener sus errores, ¿no es cierto? por excelencia. Y en segundo lugar, en la Constitución de los Estados Unidos, usted no va a encontrar la palabra ataque contra la corrupción. Y sin embargo, creo yo que es un sistema que funciona, ¿no? En materia de lucha contra la corrupción. De manera de que no es la idea de pensar de que la Constitución tiene el efecto mágico del demiurgo platónico, ¿no es cierto? Que se crea una realidad nueva a partir de la redacción de un texto. No es así. Bueno, no se cambiaría. Bueno, es totalmente correcto lo que dice mi colega, y desconoce el tema constitucional del sistema anglosajón, por lo que veo. Porque en el sistema anglosajón, a diferencia del nuestro, ellos no hacen nuevas constituciones. Nosotros hemos hecho 13, por ejemplo. Pero de las 13, el 80% persiste. Desde la primera carta constitucional, que aquí también te obsequio mi libro sobre la Constitución de Cádiz, que es el precedente a estas 13 constituciones, el 75% de Cádiz está en todas las cartas constitucionales del Perú. Estados Unidos tiene 27 enmiendas. ¿Qué quiere decir? Que tiene 27 cartas constitucionales. Es decir, Estados Unidos ha modificado 27 veces su constitución. Ha hecho 27 enmiendas. Nosotros hemos hecho 13. Entonces, bajo la lógica, claro, ellos tienen más tiempo, ¿no? Bajo esa misma lógica, hasta se han dado derechos al presidente para que el presidente pueda firmar decretos especiales como ese que ha permitido a Trump ingresar a Venezuela, le ha permitido la Constitución, sin necesidad de declarar la guerra. Pero lo cierto es que la Constitución de los Estados Unidos no tiene ninguna palabra contra la corrupción y no tiene ninguna palabra no tiene la palabra democracia, y sin embargo el combate a la corrupción es eficaz y la democracia existe ahí. Ahora, no es un problema constitucional. Nos gana el tiempo, pero no quiero dejar de preguntar, si analizamos el mapa regional, en la historia reciente, estamos en el año 2026, en la historia reciente, los procesos constitucionales, los procesos constituyentes, ¿han tenido efectos positivos o negativos, en su opinión? ¿En qué se refiere? ¿En Ecuador, en Bolivia, en Venezuela? No, totalmente negativos, porque han sido basados en hechos totalmente ideológicos pervertidos, ¿no? Que son los que del Foro de Sao Paulo y de hacer lamentablemente, quienes han propugnado la idea de un cambio constitucional han sido precisamente los sectores que quieren, a través de la vía constitucional, lo que decía antes mi querido amigo colega Charlie, es apoderarse del poder para hacer las tropelías. Ellos, lamentablemente digo, porque yo no comparto esas ideas, yo estoy alejado de esas ideas. Yo considero que debe haber un cambio constitucional, y aquí por favor te pido, Diego, que leas, porque yo visualizo que estamos al final del neoliberalismo, así llamo a la Constitución neoliberal de 1993. Visualizo que estamos ya cayendo en otro momento que considero que va a ser el de todas las sangres, la Constitución inclusiva. Entonces, yo considero que por otras razones distintas al Foro de Sao Paulo, Venezuela, lo que sea, es por dignidad, por el tema de origen, es por el tema que tenemos que saber defender nuestros recursos y no apostar a empeñar nuestros recursos a una invasión privada que lo único que hace es extraerle y llevarse todo, y no haber no haber esa famosa caída para las grandes mayorías. Entonces concluyo, si me permite, solamente decir, a ver, para concluir, ¿de qué responde el doctor Mejía? Sí, él ha tenido más tiempo si vemos los audios, pero concluyo diciendo esto. Yo creo que en el fondo Carlos me va a dar la razón, porque él en su corazoncito es un corazoncito aprista y no fujimorista. Ha cambiado. Lástima que no para bien, Charlie. Yo creo que de verdad los auténticos constitucionalistas van a apostar por un cambio de constitución para que salgamos de esa costra que es constitución fujimorista. A ver, no es tanto así, ¿no? Yo lo que creo es lo siguiente. Nosotros tenemos, si vamos a hacer un análisis un poco más profundo, en la década de 1920, las clases medias irrumpieron en la universidad
Y desde ahí brotaron 3 movimientos fundamentales. La democracia cristiana, con la realidad nacional de Víctor Andrés Belaúnde, la socialdemocracia, con el libro de Aya La Torre, El antiimperialismo del APRA, y el comunismo criollo de José Carlos Mariatti. Las dos últimas, el comunismo criollo y el aprismo, desembocaron en la búsqueda de demandas populares que se tradujeron en la Asamblea Constituyente en el capítulo de los derechos fundamentales. Y el social cristianismo, que está representado por el PPC, la socialdemocracia por el APRA y el comunismo por los partidos de izquierda que se repartieron en la universidad, nos dieron en un proceso histórico de síntesis la Constitución del 79. ¿Cómo no? Pero estas 3 ideologías llegaron tarde, porque en el año 1989-90 el muro de Berlín se cayó. Y entonces era necesario la apertura de los mercados, etcétera, etcétera. Todo lo que estamos viviendo, la inteligencia artificial, el internet, todo eso. Entonces, las demandas fueron buenas, cómo no. Pero la Constitución del 93 las recoge, cómo no las recoge, pero además las relanza. Y las relanza, y el Tribunal Constitucional, que es fruto de la Constitución del 79, pero perfeccionada por la del 93. ¿Por qué? Porque la del 79, el tribunal era una instancia casatoria, y en la del 93 es una instancia de fallo, con lo cual puede entrar al fondo para interpretar la Constitución. ¿Y eso qué ha significado? Ha significado que tenemos un proceso histórico donde el Tribunal Constitucional lee la Constitución del 79, pero con el texto de la Constitución del 93, y relanza y optimiza los derechos fundamentales. Entonces, en esa lógica no cabe el tema de la dignidad, etcétera. No, porque esos procesos históricos no se van a detener. Claro. Bien. Nos ha ganado el tiempo, pero quiero pedirles a los dos alegatos finales en 1 minuto cada uno para terminar este interesantísimo debate. Bueno, para hablar de historia hay que conocer bien la historia, ¿no? Porque si bien es cierto que José Carlos Mariatti, Víctor Raúl y Víctor Andrés Belaúnde han sido 3 pilares fundamentales en el pensamiento nuestro, pero ellos también llegaron tarde, porque si tú revisas la Constitución de 1920, la Constitución de la Patria Nueva de Leguía, sí, y por favor te pido que la revises, te vas a espantar, porque es totalmente comunista. O sea, venía con los vientos de la Constitución de Querétaro de 1917, con la de socialista de 1918 y con la famosa de Weimar de 1919, y es totalmente comunista, pero es la primera en nuestra historia que reconoce a las comunidades indígenas, por ejemplo. Es por esa influencia que esos 3 pensadores realmente reconducen el camino y llegan a la Constitución del 79, que es, y ahí lo verás también, si lo lees el libro, es la Constitución señera de nuestra historia, ¿no? Que es la que debemos recuperar, por dignidad, porque los pueblos no deben de olvidar que son cíclicos. Y así como la teoría de Polibio, el griego Polibio, que decía pasamos de un estado a otro, ahora el modelo neoliberal ya concluyó, ya estamos en una fase final y debemos regresar a una fase inclusiva. Bien. Alegato final, 1 minuto, doctor. En primer lugar, que la teoría de los ciclos históricos no de Polibio, sino de Tucídides, y antes de Tucídides de Heródoto, que es el creador, el padre de la historia. Yo lo que creo es que en la Constitución del 93 también está, porque esa es además la naturaleza y la esencia de una Constitución, está el factor inclusivo. Lo que no existía en la Constitución del 79, por ejemplo, era el derecho a la identidad cultural y a la identidad de lengua. Son 2 derechos fundamentales que están incluidas en la Constitución del 93 y que no estuvieron ni en la del 20 ni en la del 79. O sea, hay mucho pan por rebanar, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo decía, ¿qué vas a incorporar en el capítulo de los derechos humanos? Nada, pues ya todo está dicho. ¿Qué vas a incorporar en el capítulo económico de la Constitución en la nueva Constitución? Bueno, esa es una posición ideológica. Si estás a favor de las fórmulas que no funcionaron antes y que están plasmadas en el régimen económico de la Constitución del 79, o vas a defender el modelo que nos ha dado resultado. Pero obviamente que la política es el arte de gobernar.
Y en consecuencia siempre hay posibilidades de que las cosas vayan mal y para eso está justamente el gobierno, ¿no? Bueno, ese es el primero, espero no sea el último. Creo que este es un diálogo muy, muy interesante y mi agradecimiento a ambos por este debate que enriquece a la audiencia para que emita su voto informado. Gracias por estar acá.